Señoras y señores, qué bueno que están allí otra vez. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de su grado 33. Comenzamos de inmediato. Las fallas eléctricas, cuyo verdadero origen, según se denuncia ahora, fue una decisión del Ministerio de Energía y Minas, seguramente seguirán afectando a la población a menos que se tomen las medidas adecuadas. Lo increíble es que se ofrecen como soluciones unas pequeñas plantas de aparente origen cubano, que además de no constituir una salida definitiva al problema, son altamente costosas y retrotraen el problema hacia una época anterior a Gaddafi, cuando en la Venezuela rural los pequeños poblados se alimentaban con este tipo de sistemas. Ese va a ser el tema de esta noche en grado 33. Lo que está ocurriendo detrás de esta crisis eléctrica es que La Habana, una vez más, está predando renta petrolera, gracias a un Ali Rodríguez, gracias a un Rafael Ramírez, gracias a un Nervis Villalobos en su momento, que se han ocupado de privilegiar a La Habana como trasegador de infraestructura de mercados secundarios, es decir, utilizada, que luego es comprada por La Habana, maquillada en La Habana y traída a Venezuela como una opción o solución inspirada en Fidel Castro, que por demás pasa a ser ahora uno de los grandes maestros de la ingeniería eléctrica. La solución cubana que el presidente Chávez anunció, además de ser insuficiente, es costosa y hace retroceder el sistema al suministro de energía para la Venezuela rural de los años 40. Ni técnicamente ni económicamente tienen justificación. Ese es retrotraernos a una era previa a Gaddafi, cuando aquí en este país existía generación distribuida y se encargó Gaddafi de integrarlos en el sistema, de aprovechar las economías de escala, y ahora se tiene que solventarlo instalando plantas eficientes de gran tamaño y no instalando maquinitas por todo el país que tienen pocos años de vida útil y que además son de un consumo de combustible elevado y de un costo de instalación muy alto. Aquí se habla que se va a instalar 1.500 megavatios ese tipo de plantas. Yo sacando mis cuentas para que opere normalmente, eso significaría que vamos a consumir en diésel 50.000 barriles diarios del combustible diésel. Al precio que tiene el combustible ahorita, eso significa un impacto, unos recursos inmensos que dejan de entrar al país y que pudieran ir dirigidos hacia acciones sociales y que entonces se están gastando de manera irracional, diría yo. Ante las dimensiones de una crisis estructural en el sector eléctrico, en la industria eléctrica, de un sistema tan colosal como es el sistema eléctrico venezolano, sus voltajes son a 800.000, tal vez el único país en Sudamérica que tiene voltajes de estas dimensiones, su capacidad instalada hidroeléctrica en el orden de 15.000 megavatios, subestaciones como San Jerónimo, únicas en el mundo. Frente a esta crisis eléctrica de dimensiones colosales, las soluciones que comenzamos a conocer con sorpresa y preocupación son de dimensiones infinitesimales. Es el pensamiento habanero, por vía de Fidel, que inspira a nuestro gran timonel y nos brinda entonces unos 1.000 megavatios, es la oferta que nos han hecho, en pequeñas plantas de 2, 3, 4, 5 megavatios. Esa solución surrealista no solo desafía todos los costos a nivel internacional, sino que se aplicará en un país que tiene una historia en materia de electrificación que el resto de las naciones de América envidiarían. La planta Chagua que se inauguró, por 15 megavatios pagamos 21 millones de dólares, pues nos costó 21 millones de dólares a los venezolanos. Quiere decir que cada kilovatio nos costó 1.400 dólares. Eso es una cifra que excede cualquier kilovatio hora térmico, que normalmente un ciclo combinado normal puede estar del orden de los 400, 500 megavatios dólares el kilovatio. Venezuela alcanzó índice de electrificación del orden de 95%, significando con ello que 95% de las poblaciones con 5.000 o más habitantes estaban electrificadas. La Habana, infelizmente, se quedó en la etapa de pre-años 60, es decir, con una industria eléctrica dispersa, pequeñas plantas atendiendo el país. Es decir, lo que hoy se llama generación distribuida y lo que hoy el gran timonel nos quiere vender como una opción o una solución. Se cambia la industria por el conuco,
Se pretende que Venezuela, luego de haber superado tiempo atrás lo que fue el crecimiento natural de la industria eléctrica en todo el mundo, es decir, plantas pequeñas cercanas a los centros de demanda, atendiendo las demandas poblacionales, en los años 20, 30, 40 y 50, que luego se van integrando con grandes líneas de transmisión, y es el trabajo que hizo CADAFE a partir de 1960, cuando es creada. Es decir, es integrar y consolidar el sistema eléctrico venezolano. Al regreso veremos otras opiniones, entre ellas la del Colegio de Ingenieros, que ha seguido de cerca el problema de las fallas eléctricas. Es hora de hacer la primera pausa, no se vayan que estamos comenzando, ya regresamos. El gran contrasentido que queda al desnudo en esta crisis es que, pese a las advertencias tempranas, el gobierno no se hizo cargo del problema, y para una eventual solución se está dejando de lado el talento y la gran capacidad profesional de los arquitectos e ingenieros venezolanos para favorecer la compra de equipos a través de los cubanos. El Colegio de Ingenieros de Venezuela convocó una rueda de prensa hace aproximadamente unas 2 semanas, cuando se produjo la falla eléctrica que prácticamente abarcó el 90% del país. Y en esa rueda de prensa nosotros no solamente advertimos nuevamente sobre las crisis que estaban próximas a ocurrir, sino que también le informamos a todo el pueblo venezolano que era completamente falso las declaraciones del ciudadano presidente, en el sentido de que la crisis eléctrica se iba a solucionar en 3 meses, como él se lo comunicó en cadena nacional a todo el país, siendo que la realidad que actualmente tenemos en cualquiera de las zonas, algunas zonas más graves que otras, pero en toda la inmensidad del país, es una crisis enorme de generación por una desinversión por parte de los organismos nacionales que tienen que ver con el sector eléctrico. Inclusive los últimos meses el propio gobierno nacional tomó una serie de decisiones desde el punto de vista estrictamente político y no desde el punto de vista técnico y profesional, que fue la nacionalización del resto de las empresas privadas, sobre todo aquí en la Gran Caracas, que estaban funcionando en el caso del estado Zulia. Y el Colegio de Ingenieros advirtió en aquel momento que nosotros salimos a respaldar públicamente un proyecto que se nos presentó hace aproximadamente unos 3 años y medio por CADAFE, en donde fue una visión completa, general, de toda la inversión que se quería hacer, no solamente en generación, sino también en transmisión, en mantenimiento de estaciones y subestaciones, de lo que verdaderamente tenía que ir acoplado en la inversión del sector eléctrico con el desarrollo del país. Y eso es uno de los puntales verdaderamente los que somos ingenieros y arquitectos de este país, buscar la forma de incentivar y motivar a cualquier gobierno, o sea, de la ideología que sea, pero que vaya en aras del desarrollo del país. Y salimos públicamente a hacer ese apoyo a esa cantidad de proyectos que estaban allí, pero resulta que en la realidad, 3 años y medio después, justo cuando se producen estos 2 apagones, nos damos cuenta por informaciones que inclusive vienen del propio sector interno del gobierno nacional, que no solamente no se hizo la inversión, sino que muchísimos de esos proyectos quedaron, como decimos en el argot de los ingenieros y arquitectos, tinta sobre papel. Los expertos quieren que el presidente asuma su responsabilidad en los cortes de energía y le hable claro al país. El presidente de la República tiene que decirle la verdad al país y dejar su discurso político direccionado desde el punto de vista ideológico, y montarse precisamente con los profesionales venezolanos, que tenemos alta calidad profesional y alta calidad técnica y muchísima experiencia en los sectores que manejamos, para que definitivamente comience de una vez por todas a desarrollar los sectores de los cuales hemos conversado. Hoy estamos requiriendo 2.500 megavatios que no tenemos. Vamos a requerir al menos 2 años, y si la situación del mercado está tensa porque hay mucha demanda de unidades de ciclo combinado en el mundo y los tiempos de entrega se demoran, pues es posible que necesitemos inclusive 3 años. Las declaraciones del presidente Chávez diciendo que la solución de los problemas eléctricos vendrá desde Cuba provocó una airada reacción de los profesionales venezolanos. La reacción por parte del gobierno fue la que vimos nosotros hace unos días atrás. Una solución al estilo cubano,
como ahora se están viendo en muchos sectores de la ingeniería y la arquitectura de este país, y es algo que le advertimos al ciudadano presidente, que en el sector de la ingeniería y la arquitectura no es igual que los discursos políticos. El discurso en ingeniería y arquitectura en función de proyectos, construcciones, inspecciones, tiene que venir avalado por una alta calidad profesional, una alta calidad técnica que no se logra saliendo de la universidad, ni se logra con 5 años de experiencia, se logra a través de muchísimos años de experiencia y de preparación profesional que tenemos cada uno de los ingenieros y arquitectos graduados en universidades nacionales, y que en la práctica, porque la combinación de la ingeniería y arquitectura con la práctica es lo que desarrolla verdaderamente las actitudes profesionales y técnicas de los ingenieros y arquitectos, no es igual que el discurso político. Y eso, si no va avalado por la parte profesional y técnica, empieza a caerse como una torre de naipes, que es lo que está sucediendo con el sector eléctrico. Al regreso, los expertos esbozarán las verdaderas causas de los recientes mega apagones nacionales. Hora de que hagamos otra pausa para unos breves mensajes comerciales y regresemos de inmediato. Una de las acusaciones más graves de las que formulan nuestros especialistas invitados es que los últimos cortes de energía eléctrica a nivel casi nacional fueron provocados por una equivocada decisión del Ministerio de Energía y Minas. Por razones políticas y para ocultar las deficiencias del servicio, el Ministerio emitió una orden por escrito que, además de ser histórica, derivó en los cortes que sufrió Venezuela. La fecha de ese memorándum es la del 16 de noviembre del año pasado. En esa oportunidad, el Ministerio de Energía y Minas, por escrito, le ordena a la Oficina de Operaciones que ya no tiene la potestad de ordenar racionamientos para salvaguardar el sistema, sino que a partir de ahora adelante esa potestad es del Ministerio y elimina los racionamientos dirigidos en menor escala que permitieran asegurar que el disparo de una línea no causara el apagón. Entonces, desde ese entonces, esta práctica se hizo costumbre y cada día se iban excediendo más los límites. En este momento, a niveles tal de excedencia en los límites de transmisión, que cuando ocurre la salida, colapsa todo el sistema. Ni siquiera los mecanismos de defensa que se diseñaron para salvaguardar las capitales, las principales centros de consumo, pueden operar, y por eso se registran estos colapsos. Y esa es una decisión que solo atañe al Ministerio, por lo tanto no se le puede decir que la responsabilidad de los incendios ni de la vegetación, pues hay que asumir las decisiones que se dictan, y eso lo debería hacer un ministerio responsable. La verdadera razón de que un país con los niveles de electrificación de Venezuela llegue a una decisión como la mencionada de un ministerio que debería velar por la seguridad eléctrica de la nación es de tipo conceptual, o sea, una gerencia cuyo enfoque no es técnico sino sencillamente político. La crisis eléctrica, que es estructural y esencialmente política, no puede ser removida a menos que ocurra un cambio político. Por igual, el resto de las políticas públicas, valga decir medicina, transporte, planificación, salud, sufren igual de desprofesionalización. Al igual que en situaciones ocurridas con PDVSA, la salida para disimular la deficiencia en la generación de energía eléctrica que encontró el ministerio respectivo puede llegar a ser demasiado costosa. Ante la deficiencia de generación que hay en el sistema central por la alta disponibilidad básicamente que presentan las plantas térmicas de Cadape, no queda otra que, para evitar los racionamientos, traer lo máximo que se puede desde las centrales del Guri, transportar todo ese consumo. Y aquí no importa cuánto se exceda, ya se llega a niveles tales que el disparo de cualquier línea de 800 va a degenerar en un apagón. Eso es una práctica que no es segura y se está anteponiendo los impactos políticos, se está ocultando una situación de crisis de esa manera. La pregunta que cabe formularse es a dónde va la generación de electricidad en un país que tiene, entre otras cosas, una obra tan monumental e importante a nivel internacional como la represa del Guri, levantada, por cierto, en época anterior a la llamada revolución. Desde el punto de vista eléctrico no tenemos solución alguna, vamos
por el contrario, a agravar a futuro los problemas. Vamos a tener un parque termoeléctrico disperso, distintas tecnologías, tamaños de plantas. Vamos a desperdiciar la opción de un combustible como la emulsión, que lo tenemos en abundancia, y vamos a radicalizar el consumo, la quema de combustibles como el gas y el diésel, que son escasos y valiosos para la factura petrolera internacional. De manera que esta propuesta, estos planes, que no lo son rigurosamente como tales, no tienen destino, a menos que haya un cambio político, no solo en el sector eléctrico, en el resto de las políticas públicas. El futuro de Venezuela ciertamente no es glorioso. Si no cambiamos la forma en que se está dirigiendo el sistema eléctrico y se profesionaliza y se toman las medidas que los conocedores del sistema, que hay muchos y siguen asistiendo en el sector, las conocen, indudablemente vamos hacia una oscuridad. Eso es lo que nos espera. Al regreso veremos lo absurdo de traer esas mini plantas cubanas con la capacidad profesional de los ingenieros venezolanos. Ya regresaremos con la última parte de Grado 33. Hora de otro mensaje comercial y volvemos enseguida. El panorama negro en materia de energía eléctrica y la eventual repetición de nuevos cortes de luz deben funcionar como un acicate para que los mejores se encarguen de resolver la crisis. Yo creo que es el momento de razonar, hablar con los sindicatos y buscar la mejor organización del sector para que esto salga adelante. No se va a poder hacer nada en el sector eléctrico si no va acompañado de un cambio grande en la política energética. Necesitamos una política de largo plazo que defina las energías primarias que van a alimentar al sector eléctrico, cuáles son sus precios, y que permita a los planificadores y definidores del sector tomar la mejor decisión en cuanto a qué tecnologías seleccionar y en qué lugar ubicarla. Estamos en puertas realmente si el gobierno nacional no toma las previsiones desde el punto de vista técnico y profesional, con los mejores ingenieros que existen en este país, no solamente en la rama de civil, sino también en la rama de electricidad, que los convoque realmente a una reunión, y eso es lo que nosotros hemos pedido, que los convoque a una reunión, que dejen el sectarismo ideológico y político para que definitivamente comience un ciclo, lo dijimos hace 2 semanas, un ciclo de verdaderamente acuerdo nacional, en el sentido, en ese sector específico, poder comenzar a hacer las inversiones direccionadas hacia lo que todos esperamos en este país, que no es otra cosa que mejorar la calidad de vida, que haya desarrollo, que las personas que quieran hacer inversión en el sector industrial puedan hacerlo teniendo la certeza de que van a tener una cantidad de fluido eléctrico proveniente a eso, las personas que tienen desarrollos urbanísticos puedan verdaderamente hacerlo con la seguridad de lo que están haciendo, los que tienen comercio, inclusive el propio sector más bajo de la población venezolana, que con mucho esfuerzo compra una nevera, compra un computador para los hijos, compra cualquier artefacto eléctrico, y entonces al cabo del mes y medio, 2 meses, resulta ser que se le daña el aparato del artefacto, porque definitivamente con estos procesos, en algunos casos de racionamiento, aunque el gobierno no lo quiere decir, se le daña el aparato. ¿Quién paga ese aparato? Los ingenieros venezolanos le recomiendan a los cubanos: zapatero a tus zapatos. El Colegio de Ingenieros de Venezuela forma parte de una organización continental que es la Unión Panamericana de Ingenieros. Y allí está el Colegio de Ingenieros de Cuba. Nosotros no tenemos absolutamente nada desde el punto de vista gremial en contra de los colegas cubanos. Pero lo hemos dicho en más de una oportunidad, los colegas cubanos en el sector de ingeniería y arquitectura no tienen absolutamente nada que enseñarnos a los venezolanos. Absolutamente nada en ninguna de las áreas, en ninguna de las 136 especialidades que tenemos nosotros en el país. Podemos combinar esfuerzos técnicos y profesionales, pero no es posible, por ejemplo, que los colegas cubanos, entre comillas, si son verdaderamente ingenieros, puedan estar, por ejemplo, manejando muchas de las políticas que tiene el IAFE, que lo tenían con los chinos, que reconocemos la experiencia
profesional y técnica que tienen los chinos, los italianos, por ejemplo, los propios brasileños, bueno, y ahora parte de esos señores que aparentemente dicen ser ingenieros están manejando muchos de los proyectos del área de ferrocarril. En el área eléctrica, pues el propio presidente dio esa tremenda noticia, esa extraordinaria noticia al país de que resulta ser que la crisis eléctrica del país la van a solucionar precisamente las plantas de fabricación cubana. Tendríamos que ver si ciertamente esas plantas se fabrican en Cuba o si Cuba simple y llanamente es un comprador de esas plantas en una triangulación y esas plantas se compran en Cuba y se mandan para acá con un precio allí pues que habría que verdaderamente buscar. La gran fuga de talentos que afecta al país no es ningún inconveniente para que los venezolanos se ocupen de sus propios problemas. A pesar de los colegas que por una persecución política, una persecución ideológica han salido del país, los que estamos hoy aquí en el país tenemos suficiente capacidad profesional, suficiente empresa con trayectoria demostrada en la práctica con todas las obras a lo largo y ancho que hay en cualquiera de las áreas de ingeniería y arquitectura en este país, demostrable en la práctica, como por ejemplo Guri, como por ejemplo la vialidad de las autopistas, la construcción de todo el urbanismo de este país, el desarrollo de plantas de aguas de tratamiento. O sea, podemos hablar de cualquier obra de ingeniería, eso se ha hecho aquí en Venezuela con tecnología inclusive que hemos exportado a otros países suramericanos. Entonces los amigos cubanos que se encarguen de lo que ellos verdaderamente desde el punto de vista profesional son fuertes, como el caso del deporte, quizás a lo mejor alguna rama de la salud preventiva, quizás en algunas cosas del mantenimiento de arquitectura histórica para la ciudad, turismo, etcétera. Pero en clases de ingeniería y arquitectura nosotros no tenemos absolutamente nada que aprender de los cubanos. Bien, señoras y señores, de esta manera llegamos al final de otro grado 33 por ahora. No se aparten de nuestra sintonía, que tengan buenas noches y les recordamos que nuevamente tenemos una cita mañana a las 8 en punto.